Estadística cardiovascular. Primero, en la inspección, que es lo que vamos a ver. De inspección podemos ver la ingurgitación de las venas yugulares. De esta vamos a tener tres grados. El primero es, la ingurgitación se mide 4 centímetros arriba del borde esternal. Si es grado 1, la ingurgitación no llega al esternocleidomastoideo. Grado 2 llega al esternocleidomastoideo. Grado 3 sí pasa el músculo esternocleidomastoideo, se extiende más hasta el ángulo inferior de la mandíbula. Esto es de inspección de la ingurgitación de las venas yugulares, y esto lo podemos ver pues en todas las patologías que aumenten la presión de la aurícula derecha. Ahora, con respecto a la ingurgitación de las venas yugulares, hay dos signos más. Uno es el signo de Kussmaul. Este es, si al paciente le pedimos que inspire, la ingurgitación se va a ver aumentada. Esto va a ser principalmente cuando el corazón no se pueda expandir, porque si no se puede expandir, entonces la sangre que aumenta en el retorno venoso cuando inspiramos no puede llegar a la aurícula porque no se puede distender, entonces se queda en las venas pulmonares, y de las venas pulmonares para atrás serían las venas yugulares. Entonces, el signo de Kussmaul lo vemos en pericarditis constrictiva, por ejemplo, a veces en cardiomiopatía restrictiva. La restrictiva es un problema en la diástole, que no se puede llenar el ventrículo, no se puede dilatar. En infarto al miocardio, principalmente si es inferoposterior. Tromboembolia pulmonar masiva. Algunos tumores en el corazón, que pueden ser auriculares o ventriculares. Y en falla cardíaca congestiva del lado derecho. O sea, en la falla cardíaca congestiva del lado derecho, sí, aquí igual pudiera ser una falla congestiva cardíaca, en donde el ventrículo no se puede ni expandir bien ni contraer bien, pero aquí lo que no se puede es que no se puede expandir bien el lado derecho, y si no se puede expandir bien, entonces hay la ingurgitación. La otra es cuando le ponemos presión al hígado y se ingurgitan las venas yugulares. Esto se llama reflujo hepático, y es, por ejemplo, en pacientes con igual y con falla cardíaca, o que tengan ascitis o algo en donde el hígado no tiene un aumento en la presión hidrostática, pudiera ser cirrosis o así. Entonces lo apretamos y se ve cómo se ingurgitan más las venas yugulares. Esto con respecto a la inspección de las venas yugulares. La otra inspección, nada más que vamos a ver, va a ser en los dedos. En los dedos, en las manos. En las manos tenemos, para los dedos están los dedos de tambor. Esto ya lo vemos específicamente en otro video, pero puede ser por múltiples causas. Puede ser cualquier cosa que produzca una hipoxia en el pulmón, puede ser un empiema, una tromboembolia pulmonar, el carcinoma broncogénico, principalmente el subtipo alveolar del adenocarcinoma. Muchas causas. De cardiovascular va a ser cualquier cosa que produzca cianosis, puede ser o un soplo congénito, un defecto congénito de nacimiento que hace cianosis, o uno que no hace cianosis, de nacimiento no hace cianosis, pero ya el flujo se revierte, por ejemplo, una comunicación interventricular o interauricular. Al nacimiento no es cianótico, pero conforme crece y el ventrículo derecho ya tiene más presión, porque el ventrículo izquierdo le está echando la sangre, ya hipertrofia el ventrículo derecho. La sangre pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, hace cianosis, liberación de eritropoetina por parte del riñón y los dedos en tambor, y el paciente ya tiene cianosis. Este es el síndrome de Eisenmenger. Pero bueno, entonces los dedos en tambor que nos van a indicar una cianosis. Y esto es porque las plaquetas liberan factores de crecimiento que hacen un poquito de crecimiento del hueso en los dedos. Y esto es porque en estados de cianosis la plaqueta, en lugar de pasar, el trombocito, el megacardiocito, en lugar de pasar en el ventrículo, en el pulmón y ahí fragmentarse, no pasa, o sea, hay un shunt,
no se oxigena la sangre ahí, llega y hasta los lugares distales como los dedos hasta fragmenta. Bueno, entonces vamos a checar los dedos en tambor. Otra cosa que vamos a checar van a ser las hemorragias en astilla para la endocarditis bacteriana y los nódulos de Osler y las lesiones de Janeway. Osler y Janeway. Okay. Esto para la inspección. Y ahora para, bueno, exactamente ver cómo está el tórax, si no tiene tórax emitido o como salido, que esto puede indicar una patología como síndrome de Marfan. Las otras son de la auscultación. En la auscultación vamos a tener primero el galope S3. Bueno, primero tenemos el ruido S1 y el S2. El S1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el S2 es el cierre de las válvulas semilunares. Cuando hay un ruido S3, este se escucha cuando la aurícula está llenando un ventrículo que está muy lleno con sangre. Entonces, cuando se abre la válvula, se escucha como la sangre está chocando contra ese ventrículo sobrellenado. Entonces se va a escuchar inmediatamente cuando se abra la válvula auriculoventricular, que esto es inmediatamente después de que se cierre la semilunar. Por eso el S3 se escucha muy pegadito al S2. Y esto es normal en estados de mucho volumen. Fisiológicamente sería, por ejemplo, el embarazo. O a veces en los jóvenes también se puede escuchar un ruido S3. Sí, en los jóvenes sí no pasaría nada, pero en los adultos sí ya es patología. Y el ruido S3 se va a escuchar como S1, S2, S3. Entonces es S1, S2, S3, S1, S2, S3. Como así. Y el S4 es el llenado de un ventrículo en la contracción auricular contra un ventrículo rígido. Aquí el ventrículo está rígido y cuando viene la contracción auricular, la aurícula se contrae y le echa la sangre al ventrículo que está rígido. Y se escucha cómo choca la sangre. Entonces se escucha en la contracción auricular, que es en la diástole. Esto es antes de que se cierre la válvula auriculoventricular, es inmediatamente antes, porque es en la contracción auricular, es en la última fase del llenado. Entonces esta se escucha S4, S1, S4, S1, S2. Entonces este es así, S4, S1, S2. Entonces S1, S2, S3 es y S4, S1, S2, S4, S1, S2. Así. Y este se escucha en fisiológico, puede ser en pacientes ya grandes, pero sí en un paciente joven, unos de 40 años, sí va a ser patológico, a menos igual si es un atleta o sí, pero fuera de eso, patológico. Ok. Luego, ya vimos, entonces ya el S3, bueno, el S3 se llama galope ventricular y el S4 se llama galope auricular o atrial kick. Tenemos maniobras que van a aumentar los galopes S3 y S4. Esto va a ser, por ejemplo, cuando el paciente se ponga en decúbito lateral izquierdo, porque el estetoscopio, bueno, cuando nos ponemos en esa posición, el corazón pues está jalando hacia donde estamos acostados. Y el estetoscopio, ponerlo ahí en el apex, pues ahí el corazón está un poquito más cerca, entonces ahí se va a escuchar. Y también en expiración se escucha más, porque en expiración la pared torácica se está metiendo, entonces hay menos espacio entre nuestro estetoscopio y el corazón. En fin, ahora de los ruidos, al final voy a dejar los ruidos de que si es sistólico, diastólico, todos estos los vemos al final. Vamos a ver ruidos disminuidos, ruidos cardíacos, bueno, pulsos, vamos a sentir los pulsos. Ahorita regresamos a la auscultación, vamos a la palpación. Palpar pulsos disminuidos en falla cardíaca. Sentir un pulso bífido doble en insuficiencia de la válvula tricuspidia. Pulsos saltones en insuficiencia de la válvula tricuspidia compensada y en persistencia del conducto arterioso. Ahí hay pulsos saltones y ruido S2 prominente. También hay otras patologías en las que se puede ver el pulso saltón, como puede ser un neumotórax, de tensión, pero bueno, vamos a dejarlo como así. Luego,
pulsos altones, pulsos retrasados y suaves. Esto va a ser en estenosis de la válvula aórtica. O sea, va a estar suavecito el pulso porque no hay mucha sangre que pueda pasar a la aorta, y va a estar como retrasado porque la sangre se está tardando en pasar a través de la válvula que está estenosada. Pulsos alternas. Bueno, esto no es que lo veamos, bueno, sí, de hecho sí lo podíamos sentir, pero clásicamente en el electrocardiograma se ve un QRS grande, uno chico, grande, chico, así. Y esto de pulsos alternas indica que el ventrículo izquierdo no se puede contraer bien, que no se puede distender bien. Puede ser una cardiomiopatía restrictiva, por ejemplo, y tiene un mal pronóstico esto. Luego ya de los pulsos, podemos palpar el colapso de los pulsos carotídeos. Esto sería signo de Corrigan, y lo veríamos igual en insuficiencia de la válvula tricuspidia, de la válvula aórtica. También signo de Dureis, también lo veríamos. Este sería más escuchar el pulso en la arteria femoral, pero también sería por insuficiencia de la válvula aórtica. Y tenemos así muchísimos signos que es por distinto, como podemos escuchar este aumento en la presión de pulso en la insuficiencia de la válvula aórtica. Okay. Después de estos pulsos tenemos ahora ya uno que me faltó, el pulso de pulsos paradoxos. Este es cuando por ejemplo, inflamos el manguito de la presión y vamos escuchando los ruidos de la presión. Primero vamos a escuchar el ruido de expiración, y en inspiración no lo vamos a escuchar. Y va a ser hasta que bajemos cuando menos 10 milímetros de mercurio, en donde vamos a escuchar ahí el ruido de inspiración también. Esto se llama pulsos paradoxus y se ve en tamponade, pericarditis constrictiva y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que es COPD. Va a ser asma o enfisema o bronquitis crónica, y a veces bronquitis. Okay. Ahora, maniobras que aumenten los soplos. Esto va a ser, tenemos la maniobra de Rivero Cabello. Este es la maniobra de nada más hacer un aumento en la inspiración. Al inspirar tenemos más retorno venoso hacia el lado derecho porque estamos disminuyendo la presión intrapleural. O sea, se está haciendo más negativo la presión intrapleural, aumento de presión transmural. Entonces se dilatan los vasos pulmonares y llega más retorno venoso hacia el lado derecho y menos hacia el lado izquierdo. Entonces esto aumenta los soplos de patologías del lado derecho, valvulopatías del lado derecho, y disminuye las del lado izquierdo. La maniobra de Pachón, esta ya la vimos, es ponerse en decúbito lateral del lado izquierdo, y se va a escuchar más los ruidos del corazón izquierdo. Valsalva, ya la vimos, la maniobra de Valsalva es pues contraer los rectos, y entonces hacemos un aumento en la presión intraabdominal que lleva a una disminución en la presión transmural. Se colapsan los vasos y disminuye el retorno venoso. Entonces casi todos los ruidos van a estar disminuidos, salvo el de cardiomiopatía hipertrófica con obstrucción y el prolapso de la válvula mitral. Estos van a estar aumentados porque estos se escuchan más cuando el ventrículo tiene un volumen disminuido. Otro pulso que vamos a escuchar va a ser el pulso jerk o jerking, que va a ser el de la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Luego tenemos lo que se llama el chasquido. El chasquido es el ruido que se escucha cuando la válvula mitral se mete a la aurícula izquierda cuando el ventrículo se está contrayendo, y esto es característico del prolapso de la válvula mitral, que también se pueden escuchar en otras enfermedades mediastinales o así, pero es súper característico del prolapso de la válvula mitral. El soplo, que ahorita los vamos a ver, es un ruido cardíaco que dura más. O sea, el ruido cardíaco es 1 S2, es nada más escucharlo así, pero el soplo es que se escucha como un barrido, como eso es un soplo. El retumbeo es un
un pulso o un soplo que está como disminuido, por ejemplo en estenosis de la válvula mitral, va a llegar menos sangre al ventrículo izquierdo y vamos a escuchar un soplo como suavecito, es low pitch. El frote pericárdico se escucha como las dos partes del pericardio, las dos capas, visceral serosa y parietal serosa, son las que se están frotando, y se escucha en sístole auricular, sístole ventricular o diástole ventricular. Bueno, es muy difícil así distinguirlos, pero bueno, en pericarditis se escucha el frote pericárdico, que aumenta cuando el paciente inspira y cuando se hace para enfrente. Ahora, de los soplos sistólicos o diastólicos, bueno, los soplos se dividen en sistólicos, diastólicos o continuos. El sistólico puede ser o lo sistólico, el sistólico temprano o sistólico tardío, o más o menos medio sistólico, o sea, la mitad de la sístole, o tarde en la sístole. El diastólico se divide en temprano y tardío, y el continuo, pues hay un continuo. Ok, entonces en el video anterior ya vimos que los soplos o los sistólicos son los de la insuficiencia de la válvula mitral y de la válvula tricuspidia, que se ven como un S2, un S1, y así se ven. Así, todo o lo sistólico de misma intensidad, va desde el cierre de la válvula semilunar hasta el cierre de la válvula auriculoventricular. Entonces así se escucha. Luego el soplo temprano en la sístole va a ser la estenosis de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar. Este se escucha en S1, S2. Sí, de S1. Que en la anterior la dije mal, es S1, S2 desde el cierre de la válvula auriculoventricular al cierre de la válvula pulmonar. Se va a escuchar así. O lo sistólico, o sea, cuando la válvula debería estar cerrada, que es en la sístole, cuando la válvula mitral o la tricuspidia deberían estar cerradas, estamos escuchando el soplo porque en la insuficiencia la válvula no está cerrándose. Entonces vamos a escuchar el soplo cuando la válvula debería estar cerrada, que es en sístole, es de S1 a S2. El mejor indicador para la insuficiencia mitral es el galope S3, galope ventricular. Entonces, dice que para la estenosis de la válvula aórtica, de S1 a S2 se va a escuchar. Empezamos muy temprano, así, decreciendo. Entonces, el pico máximo de intensidad es cuando el ventrículo está en su máxima contracción, que va a ser pues en la presión sistólica. Y aquí vamos a tener el pulso retrasado y disminuido, y aparte un ruido S2 pequeño o suave. Este se llama un harsh systolic murmur. Luego de los tardíos, en la sístole está el prolapso de la válvula mitral y la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. La cardiomiopatía hipertrófica obstructiva es porque el septum interventricular y la válvula mitral están obstruyendo el flujo de la válvula aórtica, y el soplo pues, se va a escuchar cuando el ventrículo se contraiga ante esta estenosis mecánica del flujo hacia la aorta. Y el prolapso de la válvula mitral, ya dijimos que cuando el ventrículo se contrae y la válvula se mete a la aurícula izquierda. Ahí vamos a escuchar dos cosas. Una es el clic, que es el chasquido, que es cuando la válvula se mete y la cuerda tendinosa se está tensando. Esto seguido de un murmullo sistólico tardío. Y es un murmullo sistólico tardío creciendo. Entonces aquí está S1, S2, el mid más o menos como a la mitad o tardío. En la sístole empieza el soplo, el chasquido, y luego hay un soplo creciente. Así. Entonces en tardío está cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y estenosis y prolapso de la válvula mitral. Luego de los diastólicos tenemos, en el diastólico temprano está la insuficiencia de la válvula aórtica. Esto va a ser de S2 a S1, o sea, es desde el cierre de la válvula
desde el cierre de la válvula semilunar al cierre de la válvula auriculoventricular. O sea, estamos en diástole y en diástole es donde la válvula semilunar debería estar cerrada. Como no está cerrada, vamos a escuchar cómo pasa la sangre de la aorta al ventrículo en la diástole. Y se escucha temprano en la diástole. Se escucha así, con máxima intensidad al inicio y luego disminuye. Se escucha como high pitch, early diastolic murmur. Ok, entonces aquí está insuficiencia de válvula aórtica, insuficiencia de válvula pulmonar. Tardío en la diástole va a ser S1, S2, S1, va a ser la estenosis de la válvula mitral y la estenosis de la válvula tricuspidia. Aquí empezamos, la aurícula se está contrayendo ante un ventrículo, ante una válvula estenosada, entonces se va a escuchar como, pues cuando la válvula, o sea, cómo pasa esta sangre hacia esta válvula estenosada. Este es el opening snap, se escucha aquí como a la mitad o tardío en la diástole. Y luego vamos a escuchar el soplo de cómo continúa pasando la sangre ante la válvula estenosada. Entonces, así. Y de hecho empieza como creciendo, decreciendo, o sea, empieza alto, disminuye la intensidad y luego vuelve a crecer. La máxima intensidad es al inicio, en el opening snap y al inicio, y un poquito antes de el S1. Entonces, aquí están las estenosis. Y ya los continuos va a ser persistencia del conducto arterioso y comunicación interventricular. En la presencia del conducto arterioso ya vimos que también vamos a tener los pulsos atones y un componente de ruido C2 alto o fuerte. Y de la comunicación interventricular vamos a tener los ruidos, o sea, está un ventrículo, otro ventrículo de comunicación. Primero pasa de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho y se escucha cómo pasa pues el flujo de sangre. Mientras más pequeño sea el defecto, más estenosis haya sea el flujo, entonces más fuerte se va a escuchar. Y mientras más grande sea el defecto, menos se va a escuchar. Entonces puede haber un defecto muy grande y nosotros no lo escuchamos. Y en general los defectos chicos, o sea, los que sí escuchamos, se pueden cerrar en espontáneo. Los otros hay que cerrarlos quirúrgicamente. Entonces, bueno, este es el resumen de la exploración cardiovascular, de las cosas más importantes.